Hola, muy buenas tardes. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida a un nuevo seminario organizado por el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción en el marco de la Cátedra Jean Monnet que estamos desarrollando desde hace ya 2 años y medio en esta universidad. Hoy día vamos a tratar un tema de muchísima importancia, más aún en los tiempos de la pandemia que estamos viviendo. Un tema que por lo multidimensional, por los aspectos que justamente toca, hemos querido invitar a un grupo de especialistas de distintas áreas para que ellos nos orienten un poco de cuáles son sus ideas respecto a los efectos que puede tener la pandemia en la ciberseguridad o al mismo tiempo la ciberseguridad en la pandemia, que nos cuenten un poco desde sus respectivas dimensiones qué efectos puede tener o qué vinculación puede haber entre todas ellas, ya sea que hay un impacto negativo, que se observen determinados aspectos positivos en relación a la seguridad o la ciberseguridad, reforzamientos de algunas tendencias que ya se venían viviendo. Bueno, para todo eso entonces que hemos querido invitar a especialistas de América Latina y de Europa para conversar respecto a la ciberseguridad y la pandemia y los efectos que pueden estar ellos observando en sus distintas áreas. Les informamos también, aprovecho de decirle a todos aquellos que nos están siguiendo en la transmisión, que pueden hacer sus preguntas a través de nuestra transmisión YouTube o también a través de nuestra transmisión vía Facebook o a través de la cuenta de Twitter del Programa de Estudios Europeos y también de su cuenta en Instagram. Todas aquellas preguntas que ustedes tengan a medida que vayan escuchando a nuestros invitados y a nuestras invitadas, bueno, bienvenidas sean para poder al final dejar un bloque para que ellos puedan también contestarles sus inquietudes. Paso a presentar, por lo tanto, a quienes nos acompañan hoy. En primer lugar, la profesora Jimena Sepúlveda, abogada, máster en Derecho en la Universidad de Sevilla, España, especializada en propiedad intelectual, derecho de nuevas tecnologías y ciberseguridad, con experiencia en gestión y desarrollo de estrategia institucional en esta materia. Además, Jimena es académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Buenas tardes, Jimena, y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Paulina, por la invitación. En segundo lugar, presento al doctor Marcelo Arenas, doctor de la Universidad de Toronto, Canadá, profesor en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad Católica, doctor del Instituto del Milenio para la Investigación Fundacional de Datos y exdirector del Centro de Investigación de la Web Semántica. Muchas gracias también, Marcelo, por poder participar en este seminario. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias. También presento a la profesora Mónica Nieves. Ella es magíster en Relaciones Internacionales y profesora de Historia de las Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y que desde Uruguay también nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Paulina. Muchas gracias. Y finalmente, desde España, presento al doctor Félix Arteaga, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, de España, licenciado en Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, investigador principal de Seguridad y Defensa en el Real Instituto Elcano y profesor de Seguridad Internacional en el Instituto General Gutiérrez Mellado de la misma UNED. Coordina además el grupo de trabajo sobre ciberpolítica y dirige la revista Ciber Elcano del Real Instituto Elcano. Muy buenas tardes también, o casi buenas noches por allá, por España, Félix. Hola, buenas tardes, noches a todos. Gracias. Para partir entonces dejo a Jimena Sepúlveda para que nos dé las primeras ideas respecto a cómo desde su disciplina estima que está, qué relación hay entre la ciberseguridad y la pandemia. Jimena. Gracias, Paulina. Bueno, bienvenidos a todos y todas a esta presentación. Creo que va a ser breve, ¿no es cierto? Estoy aquí tratando de mostrarles lo que vamos a ver y lo que va a ser esta, como les decía, introducción.
Ahí creo que están viendo, ¿verdad? ¿Sí? No se proyecta, Jimena. Estamos con problemas de tecnología, hablando de ciberseguridad con problemas de tecnología, esto es un clásico. Bien, lo voy a intentar de nuevo. Mientras tanto les digo que, ¿no es cierto? Acá está, ahí sí, compartir. Ahora sí parece. Bien, lo que les decía, ahora sí parece que estamos compartiendo correctamente. Paulina, tú me vas a ayudar aquí si es que lo están viendo bien. Sí, perfecto, Jimena. Ya, súper, muchas gracias. Entonces, como les decía, bueno, primero quiero agradecer al programa de estudios europeos y en particular a Paulina por haberme invitado a hablar de este tema, ¿no es cierto?, que resulta ser tan interesante y que tiene además tantas dimensiones, como Paulina lo planteaba al inicio. La ciberseguridad en tiempos de pandemia puede ser abordado desde la perspectiva de los datos, desde la perspectiva de la seguridad informática, desde la perspectiva de las actividades de las empresas, y es fundamentalmente en esta última área en donde yo quiero comenzar a introducir el tema de la ciberseguridad. Cuando hablamos de ciberseguridad, todo el mundo, toda la gente habla de ciberseguridad. Yo quise partir conceptualizándola, ¿no es cierto? La ciberseguridad, de conformidad a esta definición que es más o menos compartida a nivel internacional, es aquella condición caracterizada por un mínimo de riesgo para el ciberespacio. Y cuando hablamos de ciberespacio, ¿no es cierto?, es el conjunto de infraestructuras físicas, lógicas y las interacciones humanas que ocurren en ese espacio virtual. ¿Y por qué es necesario hablar de ciberseguridad? ¿Y por qué es necesario hablar de seguridad en la red? Fíjense ustedes que, y probablemente quienes me sigan, ¿no es cierto?, en las intervenciones les podrán explicar mejor que yo, la Internet es un espacio esencialmente inseguro. La Internet se creó con una finalidad distinta, ¿no es cierto?, a brindar seguridad a quienes intervienen, ¿no es cierto?, en ese espacio digital. En realidad se creó, ¿no es cierto?, y fue construida desde el diseño precisamente para lo contrario, para compartir información. Luego, desde la estructura básica, ¿no es cierto?, en la configuración de la Internet, ella no es segura. Entonces, la ciberseguridad lo que pretende es minimizar los riesgos que siempre van a existir, de forma tal de poder asegurar algunos valores o principios que debieran, ¿no es cierto?, estar como un mínimo para asegurar la confidencialidad, ¿no es cierto?, y las relaciones tal como se dice acá, ¿no es cierto?, que se llevan a cabo en este ámbito digital. Si hablamos de ciberseguridad en nuestro país hoy, la verdad es que tenemos que decir que el escenario es un escenario modesto, en donde la regulación es una regulación que lamentablemente no está actualizada, podríamos decir está en proceso de actualización, y que está conformado por una ley de delitos informáticos muy pobre, del año 90, ¿no es cierto?, de la década de los 90, que solamente contempla dos delitos, el sabotaje y el espionaje, una política nacional de ciberseguridad que es una especie de hoja de ruta que el Estado ha dado para los efectos de establecer cuáles van a ser las metas o los pasos que deben seguirse en materia de ciberseguridad por los órganos del Estado. Una recién creada garantía constitucional de protección de datos personales que eleva a el rango constitucional la protección de los datos, ¿no es cierto?, de los ciudadanos. Y finalmente una ley de protección de datos que también está en proceso de actualización, que también data de los 90 y que también resulta ser bastante pobre considerando la evolución que ha tenido el uso de los datos personales en el mercado. Y el mundo está cambiando, esta es la frase, ¿no es cierto? El mundo ha cambiado. En tiempos de pandemia quizás esto ha sido mucho más dramático. La digitalización de nuestras actividades ha sido algo de lo cual todos hemos sido testigos desde octubre en adelante, ¿no es cierto? Podemos situarlo incluso antes de la pandemia. Ya las empresas a contar de octubre, ¿no es cierto?, con el estallido social, comenzaron a visualizar dentro de sus modelos de negocio un modelo de negocio más digitalizado. Con la pandemia eso se ha visto absolutamente acelerado en relación al uso de las nuevas tecnologías como plataformas de mercado. Chile, además, previo a esto, es uno de los países que tiene un mayor uso de la Internet a nivel de América Latina. Fíjense ustedes que más de un 70% de la población de nuestro país previo a la pandemia estaba conectada. No existen todavía, ¿no es cierto?, cifras oficiales que hablen de lo que ha ocurrido post pandemia, pero evidentemente todos sabemos, ¿no es cierto?, y esta actividad es reflejo de aquello, el uso de las nuevas tecnologías, la digitalización de las actividades, ¿no es cierto?, ha sido
total, luego, ¿no es cierto?, de esta imposibilidad de poder acceder a los lugares físicos. Entonces, en relación a las empresas, que es aquel vértice que me interesa poder tratar, se suman, ¿no es cierto?, a los riesgos que ya existían previo a la digitalización derivada del COVID, a nuevos riesgos que están vinculados fundamentalmente al teletrabajo, y es eso lo que quiero abordar muy brevemente. Esos riesgos, ¿no es cierto?, están vinculados, ¿no es cierto?, y aquí yo traje un gráfico que da cuenta de lo que el Foro Económico Mundial en el año 2019 situaba como los mayores riesgos que se esperaban para ser acaecidos en el 2019. Y fíjense ustedes que en el número 4 y en el número 5 sitúa precisamente ciberataques y riesgos vinculados, ¿no es cierto?, a la ciberseguridad. Cifras del Ministerio del Interior hablan de que una empresa pierde al menos un 5% de su valor en la bolsa, aquellas que se transan en la bolsa luego de un ataque cibernético. Los ataques, ¿no es cierto?, desde el mundo virtual, desde el ámbito digital, desde el inicio de la pandemia han aumentado en un 40%, solo desde el inicio de la pandemia, un 40%. Hoy día quizás todos hemos sido víctimas, ¿no es cierto?, han intentado con nosotros hacernos víctimas de los delitos de fraude. Yo creo que nadie puede decir que no ha recibido un correo fraudulento, un correo que ha intentado, ¿no es cierto?, engañarnos para que entreguemos nuestra información personal, nuestras claves bancarias, y eso se ha visto reforzado, ¿no es cierto?, ostensiblemente con esta digitalización de la economía. ¿Y cuáles son, no es cierto?, las situaciones que agravan los riesgos que ya existían previo a la pandemia? Fíjense ustedes que hoy día, y eso todos estamos haciéndolo, ¿no es cierto?, estamos trabajando de forma remota. Pero no existe en general dentro de las empresas que nos han llevado, ¿no es cierto?, este modelo de trabajo a distancia, no existen normas que estandaricen cuáles son las condiciones en las cuales, ¿no es cierto?, los colaboradores, los trabajadores tienen que realizar sus actividades. ¿En qué marco, ¿no es cierto?, de seguridad informática deben realizarlo? Por ejemplo, no hay una disposición en la mayor parte de las empresas o una indicación de cuáles son las redes de Internet que podemos utilizar. No hay una recomendación de, por ejemplo, que nos diga que no utilicemos redes públicas que no sean seguras para ingresar información corporativa, que pudiese ser muy fácilmente secuestrada, ¿no es cierto?, por parte de los delincuentes. También ocurre, ¿no es cierto?, que la mayor parte de nosotros, para realizar este trabajo a distancia, estamos utilizando nuestros equipos personales y no los corporativos, lo cual evidentemente eleva la posibilidad de ser intervenidos por terceros, porque normalmente los equipos corporativos cuentan con niveles de seguridad informática mayor que los personales. ¿Qué es lo que está pasando con el respaldo de la información? ¿Existe a nivel corporativo, por ejemplo, una norma que indique dónde y cuándo debe respaldarse la información de la compañía? Normalmente no está. ¿Qué es lo que ocurre? Y los que tienen hijos les va a hacer sentido lo que les estoy diciendo. Con el uso compartido de equipos, ¿dónde ingresan sus hijos, ¿no es cierto?, desde un mismo computador a sitios de juegos, ¿no es cierto?, que normalmente están plagados de amenazas en el ámbito informático, y ese mismo equipo luego se comparte para utilizarlo en las labores de trabajo, lo cual puede significar un grave riesgo para los efectos del secuestro de la información, por ejemplo. Y otros aspectos que además elevan el riesgo, ¿no es cierto?, son la falta de continuidad del negocio en el caso de la compañía y faltas de política de seguridad de la información a propósito de lo que yo les mencionaba. Esto, en definitiva, nos lleva a concluir que hoy día ustedes, nosotros, somos un blanco de ataque, ¿no es cierto?, de ataque informático. La compañía, que es lo que nos interesa abordar durante estos minutos, espero no pasarme, ¿no es cierto?, producto de un ataque informático puede tener distintos daños, ¿no es cierto? El más evidente es la pérdida a nivel monetario, un daño a la reputación, a la confianza de la compañía y, por supuesto, la inseguridad de inversionistas y usuarios de los sistemas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Derivado de, de que existen nuevos riesgos, también existen en el otro extremo nuevas responsabilidades que se le imponen a las empresas desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de la nueva normativa que se ha ido actualizando en nuestro país y lo que viene, ¿no es cierto?, en proceso de actualización. En primer lugar, cómo no decirlo o situarlo como la norma más importante a nivel de protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, ¿no es cierto?, que establece mayores obligaciones para las empresas en relación a la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos, estableciendo una agencia de protección de datos con
muchísimas facultades, ¿no es cierto?, de fiscalización, que ha establecido ya respecto de varias empresas fuertes sanciones económicas que pueden ir desde un 4% de la facturación o hasta 20 millones de euros, dependiendo de cuál sea la sanción más alta en el quantum de las sanciones económicas, ¿no es cierto?, que no solamente afecta a la Unión Europea, sino que además tiene un impacto mundial. Sobre esto es importante explicitar, ¿no es cierto?, a quienes nos ven, a los que son abogados de empresas chilenas, advertirles que eventualmente las empresas chilenas sí pueden ser, ¿no es cierto?, objeto de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que hoy día está vigente desde el mayo del 2018, en la medida que cumplan con ciertos criterios, ¿no es cierto?, que tengan personal o localidades empresariales, ¿no es cierto?, en la Unión Europea, que tengan sucursales, que eventualmente realicen tratamiento de datos de la Unión Europea. Esta norma se les aplica en la actualidad, cuestión que no es muy conocida. Algunas reglas, ¿no es cierto?, o algunas reglas de responsabilidad que imponen las empresas, un principio de responsabilidad mucho más fuerte que la norma que tenemos hoy día, evidentemente, en nuestro país, ¿no es cierto?, de protección por datos de datos por defecto y desde el diseño de la organización, lo cual significa que se obliga a la empresa a considerar dentro del diseño de su estructura comercial la protección de datos como un principio rector al cual debe ceñirse. El principio de transparencia, ¿no es cierto?, que exige a las empresas en materia de protección de datos facilitar la comprensión al titular respecto del consentimiento que otorga. Hoy día todos, ¿no es cierto?, probablemente no sé si todos leerán o alguien leerá en realidad las condiciones de uso, porque resulta ser una lata, porque simplemente hacemos clic porque nos aparece, ¿no es cierto?, un rezo tremendo, un testamento, con las consecuencias de nuestra aceptación, y parece ser muy engorroso hacerlo. Entonces, el Reglamento General de Protección de Datos obliga a las empresas a entregar fórmulas que sean más comprensibles en relación al consentimiento que otorga el titular de esa información personal. Y aquí, ¿no es cierto?, este es un gráfico que tomaba una empresa que está dedicada al tema, en donde se explicita, ¿no es cierto?, cuáles son algunas de las consecuencias más importantes en el reglamento. Un segundo orden de nuevas responsabilidades que a las empresas se les imponen, que se les impondrán, ¿no es cierto? Esto está dentro de la ley, del proyecto de ley de ciberseguridad, y en particular respecto a la cápita que se refiere a infraestructura crítica, que está vinculado, ¿no es cierto?, a ciertas áreas de la economía y de servicios que tienen una implicancia fundamental para la continuidad, ¿no es cierto?, de las actividades de nuestro país. Impone, ¿no es cierto?, este proyecto y le va a ser exigible ciertos estándares que hoy día no lo son. Y esto va a transformar a la seguridad informática en un área regulada. Hoy día la seguridad informática es algo optativo. En general las empresas tienden a incluir normas de ciberseguridad como una cuestión voluntaria, ¿no es cierto? Y la ley de infraestructura crítica lo que hará es modificar esto y transformarlo en un área regulada, estableciendo ciertas obligaciones, por ejemplo, de tener un oficial de seguridad informática encargado, comités de ciberseguridad al interior de la empresa, normas de ciberseguridad que van a complementar, ¿no es cierto?, las normas de seguridad en los otros ámbitos, en las organizaciones, y además obliga a denunciar los incidentes en materia de ciberseguridad, lo cual va a ser absolutamente disruptivo porque las empresas van a tener que ahora transparentar cuando han sido objeto de un ataque informático, cuestión que hoy día normalmente se suele esconder. La nueva ley de delitos informáticos en nuestro país es otro ámbito en el cual, ¿no es cierto?, va a significar un avance significativo que va a también traer consigo mayores responsabilidades a las empresas. Hoy día, les decía antes, nuestra actual ley de delitos informáticos contempla dos tipos penales. Con el proyecto de ley, que yo creo que ya esperemos, ¿no es cierto?, que pueda ser aprobado a fines de este año, inicios del próximo, se contempla un catálogo mucho más ampliado de tipos penales, ¿no es cierto?, que incluso llegan a establecer responsabilidad penal respecto de la propia compañía, cuestión que, como ustedes saben, es bastante disruptivo. La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una situación excepcional que hasta hoy día tenía un catálogo de delitos que era muy acotado y fundamentalmente vinculado a delitos de mucha gravedad, como el terrorismo, ¿no es cierto?, el lavado de activos,
y el cohecho quizás que era la figura que más aplicabilidad tenía, pero hoy día se amplía a todos los delitos que están establecidos dentro del catálogo de nuevos delitos informáticos, que en definitiva se trata más que delitos informáticos de ciberdelitos, vale decir, delitos que utilizan un sistema informático para los efectos de la comisión y que incluye, por ejemplo, ¿no es cierto?, delitos que no solíamos pensar que eran un delito informático, como por ejemplo delitos de pornografía infantil, en los cuales se utiliza un sistema informático para los efectos de la comisión, o incluso algunos vinculados a propiedad intelectual y derechos conexos. Adicionalmente, un nuevo ámbito de responsabilidad está vinculado a la transformación digital, que es, ¿no es cierto?, lo que las empresas han hecho a propósito de la pandemia. El llevar sus actividades comerciales a la Internet, transformando sus modelos de negocios habituales, ¿no es cierto?, en este necesario market virtual, ¿no es cierto?, en el cual hoy día todos nos movemos a propósito del COVID-19. Y esto trae como corolario el hecho de que las empresas hoy día deben necesariamente poner su atención en la protección de sus datos como activo de la compañía, cuestión que aún la mayor parte de ellas no han vislumbrado. La propuesta, ¿no es cierto?, que quiero esta tarde, noche en España hacer es un llamado a poner atención en este nuevo modelo que necesariamente debe implementarse en las compañías en relación a la gestión de los riesgos informáticos. ¿Qué es lo que beneficia? ¿Cuáles son los beneficios que las compañías pueden obtener de esto? Evidentemente, ¿no es cierto?, mejora la reputación, el posicionamiento de la empresa, de su marca en el mercado, mejora los índices de percepción de seguridad de inversores y clientes de la compañía y en consecuencia también aumenta su valor en ese ámbito. Evidentemente genera un mayor valor en procesos de negocio de las compañías, se convierte en un agente diferenciador en el mercado, lo cual sin duda redunda en más y más clientes, ¿no es cierto?, y más beneficios en el ámbito económico. Insisto, esto es simplemente un barniz de lo que podríamos estar hablando quizás muy largamente durante mucho más de 10 minutos, creo que no me he pasado o me pasé un poquito, no lo sé. Podríamos hablar de datos, podríamos hablar de un millón de temas más, ¿no es cierto?, que son tan contingentes como este, pero me interesaba al menos deslizar la idea de la necesidad de generar modelos de gestión en el ámbito de la seguridad informática, considerando, ¿no es cierto?, este proceso de digitalización de la economía que hemos observado a propósito de, lamentablemente, esta pandemia. Muchas gracias. Eso es cuanto quería comentarle. Muchas gracias, Jimena. Rápidamente pasamos entonces a otras dimensiones que esta pandemia puede estar también teniendo vinculación, y dejo por lo tanto ahora a Marcelo Arenas para que nos presente también algunas ideas desde la perspectiva de su disciplina respecto a lo que esta pandemia está implicando para la ciberseguridad. Sí, hola. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Perfecto. Sí, bueno, primero, Paulina, muchas gracias por la invitación. Lo que yo quería, me voy a tomar el tiempo, en unos 10 minutos, era hablar desde el punto de vista de lo que es ciencia de la computación, del problema de ciberseguridad y la pandemia, y en particular me quería centrar, porque me parece que es relevante para entender dónde estamos hoy en día, en un término del cual se ha hablado mucho, y que tiene que ver también con la charla anterior, que es el término de la anonimización y la posibilidad de hacer públicos datos y cómo se hace eso y qué riesgo corremos y cómo se enfrenta eso, cómo se enfrenta la tensión que tiene esta idea de la anonimización con la transparencia y con la privacidad, ¿cierto? La privacidad y la transparencia pueden estar en una especie de tensión donde la anonimización puede ser una herramienta para aliviar esa tensión. Entonces, quería poner esto dentro de un contexto. El Instituto Milenio Fundamento de los Datos fue parte de la mesa de datos, que es la que ha estado trabajando durante esta pandemia, y quería partir un poquito por hablar de la mesa de datos, porque quería dejar muy en claro cuál era el objetivo inicial de la mesa de datos, que de hecho también nos va a dar un contexto sobre estos dos problemas, anonimización
y privacidad, ¿cierto? El objetivo inicial de la mesa de datos era el disponibilizar los datos que producía el Ministerio de Salud sobre la pandemia, ¿sí? ¿Esto qué significaba? Significaba que la mesa se había dividido en 3 partes. Había una parte que tenía que ver, que venía desde el Ministerio de Salud, que iba a entregar los datos. Otra parte que era el Instituto Milenio, que era el que se iba a encargar de hacer esta anonimización, que es el tema del que voy a hablar principalmente. Y una tercera parte que eran los consumidores. Los consumidores en realidad son esencialmente los modeladores, aquellos que estaban haciendo modelamiento matemático y que eventualmente querían hacer predicciones sobre distintas cosas relacionadas con la pandemia, ¿sí? Y lo que me gustaría decir entonces acá es, ¿qué significa esto? ¿Qué significaba esto de hacer anonimización de la información con la que cuenta el Ministerio de Salud? Entonces aquí lo primero que hay que pensar es que cuando uno piensa en anonimización, no sé si este es el mejor término en castellano, estamos tomando en realidad el término del inglés, pero la idea acá es que uno va a publicar información que puede ser publicada a distintos niveles, me refiero, puede ser para el público en general, para algunas instituciones, para los alcaldes, para alguna comuna, etc. Y uno lo que tiene que pensar es en cuál es la posibilidad de que una persona sea identificada si es que yo tengo esta información. Y con eso me refiero, pensándolo de esta forma. Yo, por ejemplo, digo, hay un enfermo COVID-19 en Chile. Si yo doy esa información, yo sé que en Chile viven alrededor, no sé, en este minuto 19 millones de personas, entonces hay una posibilidad de 1 en 19 millones que una persona en concreto sea esta persona que tiene esa enfermedad. Sin más información que eso, realmente no puedo hacer una identificación más allá de ese 19 millones. Si esa posibilidad es aceptable o no, depende un poco de la discusión que tengamos. En el fondo podemos decir, sí, 1 en 19 millones me parece que es muy bajo y por lo tanto podemos vivir con este nivel de posibilidad y es razonable hacer pública esta información. Si después hablamos de no sé, una persona está enferma en Santiago, estamos hablando de algo así como 1 en 7 millones. Si hablamos en una comuna, vamos reduciendo esa posibilidad, ¿sí? Algo que me gustaría mencionar aquí es que cuando miramos estas posibilidades, la idea de que exista la posibilidad de que descubran la información que nosotros estamos dando es algo con lo que tenemos que lidiar en muchas situaciones, ¿sí? O sea, cuando estamos, bueno, en la web y estamos entregando información sobre nuestras preferencias, etcétera, son distintas maneras en las cuales podríamos ser eventualmente identificados o identificados dentro de un grupo. Entonces, no es una situación nueva y tampoco es una situación nueva en términos solamente que tiene que ver con la tecnología. Y voy a dar un ejemplo que a mí me gusta mucho, que no es mío en realidad, sino que es de Martín Ugarte. Un ejemplo sobre las elecciones. Si uno piensa en las elecciones, cuando uno va a votar en una elección, uno tiene la convicción de que su voto es anónimo. Eso es cierto, pero existe una posibilidad que aún no lo descubran. Y con esto me refiero a que si en una mesa de votación todas las personas de la mesa votan y todas las personas votan por el mismo candidato, entonces la información deja de ser anónima. Entonces, claro, ahora lo que me van a decir, lo que pasa es que la posibilidad de que eso ocurra es tan baja que puedo vivir con esa posibilidad. Bueno, la anonimización de alguna forma hace lo mismo. Lo que queremos mirar es cuál es la posibilidad de identificar a alguien, o cuál es la posibilidad de identificar su preferencia, etc. Y queremos que eso esté dentro de un margen que nos parezca aceptable. Eso es finalmente lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto hasta este momento es que una primera forma en la cual uno puede anonimizar la información es a través de la agregación. Y con la agregación me refiero a esta idea de que yo entrego la información por país, está toda esta información agregada por país, entonces yo no lo puedo identificar, o por región, o por comuna, etc. Yo sé, por ejemplo, cuál es la cantidad de enfermos por comuna, y por lo tanto lo puedo identificar individualmente a esos enfermos, ¿sí? Ahora, una pregunta que me parecía relevante hacer acá era, ¿por qué no nos quedamos solo con esa forma de anonimización? Y con eso me refiero a que tenemos datos agregados, los datos agregados de alguna forma protegen la identidad de las personas, me refiero, sabemos los datos por comuna, no podemos identificarlos individualmente. ¿Por qué queremos llegar más allá? Y ese fue como un gran punto de discusión en la mesa de datos, y ha sido hasta el día de hoy un gran punto de discusión. Y una forma de pensar en este problema, para que vean, o sea, para mostrar además esto por qué la anonimización es importante y el tener la posibilidad de hacer anonimización con una mayor granularidad, ¿cierto? Con datos que sean más específicos,
Una manera de pensar en esto, y que me parece que es un buen ejemplo, es el ejemplo de un microscopio. Cuando nosotros queremos estudiar algo como un virus, si queremos estudiar el coronavirus, queremos tener un microscopio que tenga la mejor resolución posible, ¿cierto? Me quiero acercar lo más posible. Y en ese sentido, parecería inaceptable si nos dijeran, no, usted solo puede mirar hasta esta distancia y no puede mirar de aquí hacia adelante. Eso no nos parecería bien. Nosotros estamos tratando de entender este virus de la mejor manera posible y ojalá nos podamos acercar lo más posible. Entonces, en ese sentido, en cualquier actividad científica, y en particular cuando uno mira datos, lo que uno quiere hacer finalmente es mirar los datos crudos. Y con crudos me refiero sin procesar. Es ahí donde uno puede encontrar patrones, ahí donde uno puede hacer investigación. Si tuviéramos los datos crudos, y esto con cuidado porque aquí hay temas de privacidad, pero me refiero, si tuviéramos acceso a los datos crudos de la pandemia, es muchísimo lo que podríamos hacer, ¿cierto? En términos de descubrir patrones, qué está pasando a nivel de las comunas, qué está pasando a nivel de las manzanas, dónde hay brotes, dónde no están funcionando los laboratorios, etcétera, etcétera. Por eso son importantes desde el punto de vista científico, todavía teniendo cuidado con la privacidad de las personas y la anonimización. Pero es por eso que se ha solicitado siempre el tener datos desagregados. En el fondo, más que desagregado, yo hablaría esta palabra de datos crudos, la posibilidad de ir directamente a los datos, que van a ser caóticos, que van a tener inconsistencia, etcétera, pero es ahí donde uno quiere mirar. Tanto como cuando uno quiere mirar una célula, quiero estudiar, bueno, o quiero estudiar un virus, por otro lado, quiero acercarme lo más posible. ¿Sí? Entonces, en un par de minutos me gustaría dar un ejemplo para que se entienda por qué esto es tan importante. Hoy día, según el reporte que hoy día, hay 5.471 nuevos contagiados en Chile. Si uno piensa en esos nuevos contagiados, esas no son 5.400 personas que se contagiaron el día de ayer. Realmente, en este minuto con ese dato, no sabemos en qué momento se contagiaron esas personas, ¿cierto? Y los datos que se están guardando sobre este contagio son muchos. Para esas personas hay una fecha de la primera consulta que tuvieron. En esa fecha de la primera consulta informaron sobre cuándo tuvieron síntomas por primera vez. Y además hay una fecha en la cual se tomaron el examen y hay una fecha en la cual llegó la respuesta al examen y se subió al sistema, ¿sí? Entonces, si uno piensa en esas 5.400 personas, esas 5.400 personas tienen esas fechas asociadas y las tienen asociadas en distintos momentos. Y con eso me refiero a que pueden haber, incluso hemos visto, 10 días de atraso en el resultado de un examen. Eso significa que cuando miramos 5.400 personas, podemos estar hablando de personas que se contagiaron de la enfermedad semanas antes. Entonces, es complicado tratar de entender, por ejemplo, cuál es el efecto de una cuarentena si no sabemos, cuando estamos hablando de las personas, en qué momento esas personas empezaron a tener la enfermedad. Entonces, en ese sentido, es un problema importante la publicación de datos desagregados. Y aquí vuelvo a la anonimización, porque uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es el dato entonces que quiero publicar en este caso? Bueno, aquí podríamos pensar, el dato es, me gustaría por cada persona tener un ID, me gustaría tener un identificador, perdón, estas fechas que acabo de mencionar, y con estas fechas me refiero a la fecha de los primeros síntomas, la primera consulta, cuándo se hizo el examen, cuándo se publicó como caso a nivel nacional. Y la comuna, ¿sí? Porque me gustaría estudiar esto a nivel comunal. Entonces ahí la pregunta, si uno está pensando en anonimización, y no voy a dar la respuesta, sino que es algo que uno tendría que mirar, es si yo publico esta información, ¿es posible identificar a una persona o no? Es ahí donde entra el problema de la anonimización. Y nótese que, no me queda mucho tiempo, algo que en un minuto algo me parece importante mencionar aquí es que en esta forma de anonimización que estoy mencionando, lo que hemos hecho es sacar algunas de las columnas, ¿cierto? De alguna forma. Tenemos columnas de información y lo que hicimos es simplemente sacar algunas de ellas y dejar 4 o 5 que son las que necesitamos. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que hablamos para la anonimización es la agregación, por comunas, por regiones, etc. Existen otras posibilidades, y aquí les dejo, o sea, simplemente lo menciono porque uno puede mirar otras posibilidades. Se puede hacer agregación a nivel más granular, por ejemplo, en lugar de, cuando yo estoy mirando la edad de las personas, en lugar de publicar ese dato de manera precisa, uno podría decir, lo voy a hacer por grupos, de 1 a 10 años, de 10 años a 20 años, etcétera, primera, segunda, tercera edad, etcétera, lo puedo hacer de esa manera. Y hay otras maneras un poco más, uno podría decir, entre comillas, sofisticadas, que agregan de alguna forma ruido a la teoría de los datos, de manera tal de que yo todavía puedo seguir sacando conclusiones, pero sin identificar de manera precisa a una persona. Este es todo un tema de investigación, hay herramientas disponibles y hay
forma de hacerlo. Y para concluir, me gustaría mencionar, que se mencionó antes, el General Data Protection Regulation, que es de la Comunidad Europea, que es muy interesante porque empieza de alguna forma esta regulación a decirnos o a hablar de conceptos como los datos personales, qué significa o qué derechos tengo sobre mis datos personales, etc. Pero ahí hay un tema desde el punto de vista de la computación que también me gustaría mencionar, lo que es que tenemos que traducir esto también en herramientas que nos permitan hacer cosas. Y con eso me refiero a que si vamos a automatizar procesos como la anonimización, tenemos que ser capaces de ver que si estas herramientas que hemos construido están respetando o no esta legislación. Y eso es un proceso bien complejo, porque significa de alguna forma formalizar en términos computacionales y matemáticos lo que es una ley. Ahora, ¿cómo se está abordando el problema? Y es bien interesante, porque si miran hoy día, de hecho, está hoy día, el día de hoy, el día de mañana, en la conferencia sobre lo que se llama computación, lo podrían llamar responsable, lo pueden buscar, y ahí pueden ver charlas donde el tipo de temas que se están tratando son estos. El cómo tomar una legislación tan compleja como la europea, dividirla en pedazos más pequeños y tratar de formalizar estos pedazos de manera tal de desarrollar herramientas en las cuales uno pueda mostrar que están cumpliendo con la legislación, ¿sí? Me gustaría terminar muy cortito con la idea de transparencia. A mí me parece que, lo he mencionado varias veces, la razón por la cual además queremos datos y queremos procesos que sean transparentes es porque nos permiten que sean auditados y también nos permiten aumentar la confianza tanto en esos datos como en los procesos. Y eso en un momento como el que estamos ahora, que es la pandemia, es fundamental, ¿sí? Bueno, muchas gracias, eso es lo que quería decir. Perdón, Paulina, ¿estás con el micrófono? Ahí sí. Muchas gracias, Marcelo. Creo que es muy interesante, además, como complemento a la primera presentación respecto al teletrabajo, a las implicancias justamente de la empresa, ahora el tratamiento de datos y este tema de la anonimización, y con un tema que ha sido tan debatido y debatible y seguirá siendo, de la transparencia y la entrega de información en los tiempos de pandemia, sobre todo aquí en Chile. Por lo tanto, gracias. Ahora vamos a pasar a otra dimensión también que podemos ir abordando, ya la dimensión internacional, con Mónica Nieves, quien ahora nos va a presentar justamente un área que podemos ir viendo si es complementaria a todo lo que ya hemos visto en las dos presentaciones anteriores, y ya yéndonos más al ámbito de las relaciones internacionales. Mónica. Bueno, buenas tardes, Paulina. Quiero, en primer lugar agradecerte por la invitación y en tu persona al programa de estudios europeos, agradecer también la participación en cuanto a que estoy, la verdad que muy a gusto de compartir con los colegas, y además agradecer a la audiencia que tenemos, que no lo podemos ver por esta virtualidad, pero que asumimos que quizás podamos interactuar con ellos cuando tengamos espacio para alguna pregunta. Sí, realmente mi visión va a ser desde mi punto de vista de las relaciones internacionales, porque es mi formación. Y en primer lugar, un poco hablar de que ciberseguridad y pandemia son, y ya lo dijiste tú al principio y lo comentaron los colegas, son fenómenos multidimensionales y que por tanto requieren el análisis integral. Es decir, desde las relaciones internacionales tenemos bastante experiencia en la multidimensionalidad y en la integralidad para hacer esos análisis. Por lo tanto, particularmente lo que tiene que ver con la seguridad, mi participación va a estar guiada por, en primer lugar, la importancia que se le da al concepto de seguridad en el siglo XXI. Todos sabemos lo que ha pasado después del 11S, donde en función del terrorismo se ha hecho una dimensionalización de la seguridad. El tema ha adquirido nueva importancia, se ha revalorizado el tema de la seguridad, y acompañando el tema de la revalorización de la seguridad está el tema de la tecnología.
que sin duda también ha ido adquiriendo mucha importancia porque hemos dejado a un costado el terrorismo sin abandonarlo, pero también estamos tratando otros temas. Estamos tratando temas que tienen que ver con el medio ambiente, temas que tienen que ver con las migraciones, temas que tienen que ver con lo económico y ahora con lo sanitario, ¿sí? Es decir, lo que voy a tratar de hacer es desde el punto de vista de las interacciones y de los actores, analizar un poco el escenario latinoamericano y caer un poco en Uruguay, en su ejemplo, muy brevemente, para poder plantearles algunas cuestiones a las que me enfrento cuando analizo desde la perspectiva de las relaciones internacionales este tema. Y voy a ir por dos lados. En primer lugar, la ciberseguridad. Es decir, más allá de lo conceptual, la ciberseguridad para las relaciones internacionales es una dimensión que atraviesa el resto de las dimensiones de la seguridad. ¿Sí? La seguridad es multidimensional a partir del año 2003, tiene antecedentes en las raíces de seguridad humana, es un concepto que se desarrolla a mediados de la década de los 90, que podemos después analizar un poco más. Es esta dimensión que atraviesa esa dimensión de la seguridad particularmente, pero además atraviesa todas las políticas públicas, tanto internas como externas. Y a esto me refiero que en función de los distintos niveles de vinculación que se generan, porque podemos hablar de espionaje interestatal, espionaje intraestatal, podemos hablar de la ciberseguridad, lo que tiene que ver con el individuo, es decir, podría estar hablando minutos, ya lo mencionó Jimena, podría estar hablando minutos sobre esto y no lograría una lista taxativa en poco plazo para poder mencionar todas las implicancias que tiene la ciberseguridad. Entonces, en este sentido, tanto en políticas públicas como también en la política pública que refiere al exterior, la ciberseguridad permea todas las dimensiones. En función de los conceptos de Roberto Russell, estamos hablando de la dimensión político-diplomática, de la militar estratégica y de la económica. El segundo elemento que es muy importante es que a priori la ciberseguridad propone una complejidad extrema, ¿sí? Y esto de alguna manera se refleja en los distintos niveles, como decía, de vinculación y a los actores que hacen a la dinámica de la sociedad internacional. Porque de hecho el ciberespacio es una dimensión de lo que es el objeto de la disciplina, el objeto de estudio de la disciplina, que es la sociedad internacional. Algunos le llaman sociedad virtual, otros sociedad de la información, pero en definitiva funciona como esa dimensión dentro de lo que es el objeto de estudio de las relaciones internacionales. Por otro lado, la pandemia específicamente. La COVID-19 es un fenómeno que a mi modo de ver ha acelerado procesos. ¿Qué quiero decir con esto? Son procesos que se venían desarrollando, tanto políticos como medioambientales, económicos, etcétera, que vienen a quedar en evidencia con la inminencia de la pandemia. Estos son conceptos que han desarrollado otras internacionalistas como Elsner o Anabel Abuso en Argentina también, y que yo la verdad que comparto plenamente. Y pienso realmente que la pandemia es un catalizador, en el sentido de que ha venido a dejar patente las asimetrías, ha venido a dejar patente las desigualdades que son resultantes de esos procesos que se daban. Las amenazas en el ciberespacio se van a multiplicar, de hecho se están multiplicando, y ya un poco hablaron de eso, con las vulnerabilidades en la dimensión cibernética que se han ido generando. Y en tanto también pasa en el plano de la ciberseguridad, por ende. Entonces, el fenómeno de Internet lo que ha venido a hacer es básicamente a potenciar de alguna manera los vínculos, el desarrollo de esa sociedad virtual, y propone algunos cuestionamientos que desde las relaciones internacionales son debates que nos hacemos desde hace mucho tiempo. Y esto tiene que ver con el ejercicio de la soberanía de los estados, en cuanto que la vigilancia es un atributo del Estado, es parte del rol soberano del Estado, y que también tiene que ver con la defensa, y que a su vez se acompaña con otra dimensión del ejercicio soberano de los estados que tiene que ver con su función como garante del libre ejercicio de las libertades y de garante del libre, de asegurar de alguna manera los derechos de las personas.
Ahora, ¿por qué la ciberseguridad, a mi modo de ver, también tiene que ser entendida de manera diferenciada desde el sur global? Y acá me voy un poco a hacer una breve referencia a América Latina. Dentro del marco de la OEA, desde 2004, y en función de la estrategia interamericana de seguridad cibernética, que a su vez transformó a la OEA en el primer organismo regional en adoptar una estrategia en esa materia, aparece el tema de la evolución o de contemplar a la ciberseguridad para todo el continente, para América Latina y el Caribe, pero la evolución de esas realidades ha sido completamente diferente. ¿Esto sorprende? No, no sorprende, porque desde ningún punto de vista América Latina puede ser analizada de una manera común o uniforme. Presenta diferentes realidades, tanto en lo político como en lo económico, como en lo social, y también en cuanto a la ciberseguridad. ¿Esto qué quiere decir, básicamente? Esto quiere decir que los resultados de esa estrategia y las políticas que han seguido los estados en América Latina han sido diferentes. En un informe de OEA, que ya tiene unos cuantos años, que llama la atención porque no se han renovado este tipo de informes tampoco, pero no creo que sean tan diferentes los datos, 4 de cada 5 estados en América Latina no tienen estrategias de ciberseguridad o planes de protección de infraestructura crítica. No voy a ir a lo que es infraestructura crítica, pero porque mejor lo puede decir Marcelo, o ya lo comentó también Jimena, pero sí tiene que ver con el funcionamiento de un Estado. Y si lo vinculamos a la pandemia, lo vinculamos a la COVID-19, tiene que ver también con la evolución de este flagelo global. Entonces, si vamos específicamente a lo que es Uruguay en este concepto o en estos indicadores que nos muestran la OEA, Uruguay, si bien es uno de los países más digitalizados del mundo, de hecho participa de lo que se llaman los D9 o los 9 estados más digitalizados del mundo, es el único de América del Sur, que comparte con otros estados, como casos paradigmáticos como el de Estonia, por ejemplo, se encuentra en un nivel intermedio en cuanto a madurez y en cuanto a preparación del Estado frente a las amenazas del cibercrimen, que lo coloca detrás de otros estados, por ejemplo Israel, Estados Unidos y otros. ¿Cuál es la experiencia de Uruguay? Y muy brevemente, porque no me quiero extender mucho más. Uruguay tiene una gran conectividad y además las personas utilizan Internet de una manera muy importante. La última encuesta de usos de la tecnología y de la información que se ha hecho a nivel de gobierno habla de que la cantidad de hogares a nivel urbano del país que cuentan con acceso a Internet crece año a año. De hecho, 9 de cada 10 hogares tienen conexión a Internet y el 71% de los hogares acceden tienen banda ancha. ¿Qué ha hecho Uruguay? Uruguay ha realizado un marco de ciberseguridad a partir de 2016, estamos en la versión 4.0, y ese desarrollo está hecho en función a las determinaciones de lo que ha sido el marco de ciberseguridad de los Estados Unidos, el que fue desarrollado en función a las normas del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, de Estados Unidos. La OEA promovió la realización de esos marcos de ciberseguridad entre todos sus miembros, pero solamente hasta el día de hoy Uruguay y Estados Unidos son los únicos que los han desarrollado. Lo que les decía, hoy Uruguay está en su versión 4.0, y me merece destacarla porque esta tiene particular énfasis, esta última versión tiene particular énfasis en las entidades sanitarias públicas y privadas. Por eso viene a colación de lo que es esta pandemia. Para no extenderme más, lo que podría llegar a decir es cómo analizar el tema de Uruguay o más que de Uruguay, América Latina y el Caribe en realidad, podría también de alguna manera reflejarse a nivel global.
analizar desde las relaciones internacionales la ciberseguridad y la pandemia en contextos del sur global, que es lo que me preocupa fundamentalmente. Lo analizaría en términos de soberanía tecnológica. Es un tema que comencé a investigar en 2015 en un grupo de investigación interdisciplinar, que ahora lo han traído otros analistas, por ejemplo, Leandro Oncón, que hizo una publicación este último fin de semana, que esto tiene que ver con los avances que tienen los estados, con sus programas y qué camino toman y en qué manos dejan su ciberseguridad. Esto de la ciberseguridad tecnológica, de la soberanía tecnológica, perdón, tiene que ver en una interpelación que se le hace al Estado, cómo garantizar la vigilancia desde el propio Estado, respetar los derechos humanos, respetar las libertades y asegurar el ejercicio de las libre de los derechos, y a su vez lo supedita al control de la información, que muchas veces está en manos de empresas privadas, ¿sí? En tiempos de crisis, muchos dicen, y yo suelo atender que es cierto, que son los propios ciudadanos los que piden más y mejor control y que piden estados más duros y que piden mayor vigilancia. Y eso a veces hace que muchos derechos y libertades se pierdan. Y ahí estamos hablando de sensibilidad en función de la afectación del Estado, estamos hablando de capacidad de reacción si hablamos de vulnerabilidades, y también estamos hablando de la capacidad de resiliencia. Para terminar, yo quisiera dejar como una analogía. La COVID-19 no conoce fronteras, tampoco lo hace el ciberespacio. Y ambos dejan ver las asimetrías y las desigualdades que son consecuencia de muchos procesos y son el resultado, entonces, de esos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu interesante análisis, que seguramente va a ser complementado ahora con la presentación del doctor Félix Arteaga, a quien lo dejamos ahora con la palabra. Buenas tardes. Yo voy a centrar mi información en la investigación que hemos realizado con nuestros colaboradores, con el grupo de trabajo, con nuestros colegas de la Unión Europea, a propósito de los efectos sobre la ciberseguridad de la pandemia. Hemos hecho una investigación, tenemos ya unas conclusiones provisionales que son las que quiero comunicar, pero estamos todavía en un proceso de profundización para ver qué lecciones estamos aprendiendo para afrontar futuras pandemias. En primer lugar, hay que decir que la pandemia no ha tenido ningún efecto sobre el sistema. El ciberespacio se ha mostrado resiliente, bien preparado y, salvo pequeñas interrupciones, Internet ha seguido funcionando, las redes y los sistemas de comunicación han funcionado razonablemente bien y, por tanto, hay que felicitarse de las medidas adoptadas para prevenir fallos sistémicos. Eso, en un ambiente regulatorio como el que se vive aquí en la Unión Europea, donde hay un afán de prevenir, defender las redes, proteger la privacidad, es muy gratificante ver que las medidas adoptadas han tenido una buena respuesta. Desde luego había unos efectos que eran de esperar, porque siempre que se produce una situación de crisis general, el ciberespacio reacciona de forma definida. Era de esperar que aumentasen los ciberataques, ya se ha mencionado anteriormente, tanto para aprovechar la curiosidad como el miedo, como la angustia o la curiosidad, ¿no? por ver qué pasa. Es fácil obligar al que abre un correo electrónico a hacer un clic donde no debe o a dar las contraseñas para recibir una ayuda. Eso era de esperar y se ha cuantificado. También la desinformación, todas aquellas noticias que se han utilizado con ocasión de la pandemia
para dañar a la salud pública, lo que la Organización Mundial de la Salud denomina infodemia, el mal uso de la información, ya sea para magnificar los efectos de la pandemia o para proponer soluciones indeseables, ¿no?, y fáciles para la pandemia. Esa desinformación también se ha visto desde Europa, aprovechada por Rusia y por China para desprestigiar a la Unión Europea en general, a los gobiernos, a Occidente en general, para mostrar cómo la gripe, al igual que la gripe, pues esta pandemia es un problema que demuestra que las sociedades occidentales no están preparadas, ¿no? Y también sobre las propias redes y sistemas de información. Aquí en Europa, que tanto presumimos de comportamiento civilizado, la desinformación diciendo que las redes 5G eran causables de la pandemia o ayudaban a ella, han llevado a más de 120 actos vandálicos contra los repetidores y las torres en 10 países, ¿no? Y eso es porque la circulación de la desinformación ha funcionado. También era de esperar un incremento en el spam. Se han llegado a incrementar más del 6.000% al día. En Google ha tenido que bloquear 18 millones de correos y 240 de spam diarios. Se han tenido picos de tráfico, han cambiado las horas de uso, han aumentado por las mañanas, han disminuido en los prime time y se han tenido aumentos de tráfico en las redes de hasta el 40%. WhatsApp aumentó hasta un 40% en algunos momentos y otros servicios, sobre todo los de videoconferencia o aquellos que han precisado vídeo, se han visto obligados a reducir la calidad en función de la continuidad de la prestación. Los efectos de este aumento de tráfico han sido desiguales según las zonas urbanas o las zonas rurales, según el modo en el que se accede a estos servicios, ya sea por cable, por fibra o por satélite. Y también hemos visto cómo se han producido ataques sobre los teletrabajadores, no tanto sobre aquellos teletrabajadores en cuyas empresas ya estaban previstos los planes de trabajo a distancia y, por tanto, estaban dotados de los equipos de protección suficientes, como de aquellos teletrabajadores improvisados que, como se mencionaba antes, han empezado a trabajar compartiendo el ordenador personal con la familia, con la empresa y entornos como Wi-Fi, donde es muy fácil adquirir toda la información que circula. Finalmente, y esto es algo en lo que estamos trabajando ahora para averiguar, esto ha puesto de relieve la importancia de los sistemas de gestión, han funcionado, ha habido buena comunicación entre los actores, pero es necesario ver cómo ha funcionado, qué efectos ha tenido, si ha existido blancos en las infraestructuras críticas, en el personal crítico de las empresas que se han podido ver afectados por la enfermedad y, por tanto, no han acudido al puesto de trabajo, si se han adoptado medidas suficientes para proteger los terminales de trabajo en remoto y, sobre todo, cuáles son las medidas que se tienen que hacer para adecuar, ajustar todas las planificaciones, estrategias, ejercicios, simulaciones que se vienen haciendo para comprobar la resiliencia del sistema a situaciones más difíciles que combinen las que ya conocíamos, las de riesgos en el ciberespacio, con riesgos como una pandemia que afectan también físicamente al personal encargado de gestionar la ciberseguridad. Gracias por la invitación, gracias por su atención y lamento no poder quedarme a responder las preguntas porque tengo que entrar ahora rápido
en otra charla como esta tan agradable. Adiós, buenas noches. Buenas tardes. Mi micrófono, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido justamente los resultados de la investigación del Instituto Real Elcano y otros estudios, y que han sido también muy interesantes para nosotras. Así que muchas gracias, doctor Félix Arteaga, por haber participado hoy día en este seminario. Bueno, ahora continuaremos con algunas preguntas que nos han llegado para nuestros panelistas y que la primera la voy a leer y no sé quién de ustedes me podrá contestar, o a lo mejor todos tienen de alguna manera una respuesta a ella. Alexandra Pradena nos pregunta, en este contexto de hablar sobre ciberseguridad, ¿cómo se explican los ciberataques realizados por Anonymous y qué consecuencias pueden traer? No sé si me dicen quiénes quisieran contestar esta pregunta respecto a Anonymous. Paulina, si quieres yo puedo hacer mi aporte. Desde las relaciones internacionales siempre tenemos la perspectiva del actor, ¿sí? Y por lo tanto el actor transnacional se ha vuelto muy importante en función de las tecnologías. Anonymous, el individuo, los grupos transnacionales, todos, ya sean legales o ilegales, gracias a las tecnologías tienen un empoderamiento que puede ser positivo, puede ser negativo. Hoy, por ejemplo, en Twitter, en Uruguay, era tendencia Uruguay apoya a Trump. Es decir, muchos trolls se habían puesto a trabajar y teníamos esa tendencia, y son cosas que pasan, y son cosas que, como hoy decía, no tanto en cuanto a la vigilancia específicamente del Estado, pero sí en su función y en su rol soberano y en el rol que cumple el Estado y su rol en el ciberespacio, porque en el ciberespacio se redimensionan esos roles que en la sociedad internacional tradicional, por llamarlo de alguna manera, el Estado tiene hegemonía, y en el ciberespacio no. Las consecuencias son realmente inciertas, así como lo son, a mi modo de ver, las de la COVID-19. Bueno, ese mismo hashtag aquí también fue tendencia en el caso de Chile hoy día en la mañana. Así que ahí tú puedes ver una coordinación más allá solo dentro de un país, claramente. No sé si Marcelo o Jimena quieren agregar algo sobre la pregunta. Sí, yo quería agregar una cosa. Es un poquito también difícil cuando uno habla de Anonymous, me refiero como saber exactamente quién está haciendo qué. Me refiero que era un grupo que yo sí creo que ha hecho cosas positivas en términos de liberar cierta información y en el fondo hacernos prestar información, obviamente no a cosas falsas, pero me refiero a información que no debería ser privada y que debería haber sido transparentada en algún momento. Entonces, es un poquito general esta como idea de mirar, porque el meter todo en el mismo grupo, ¿sí? O sea, también por supuesto que es preocupante el tener noticias falsas, lo que estábamos hablando, o el tratar de crear una tendencia, pero también el que haya información que no se haya transparentado y que a través de algún grupo finalmente se logra ser transparente, a mí me parece que tenga una connotación negativa, ¿sí? O sea, estoy haciendo realmente una declaración que suena un poquito fuerte, pero me refiero a que yo creo que la transparencia es importante, y hay momentos en que está trabada por razones incorrectas, y a veces tiene que aparecer un grupo que dé un paso más allá para poder ayudar en ese sentido. ¿Sí? Tengo una pregunta para Jimena directamente. Pregunta Álvaro Hermosilla sobre cuáles serían estos nuevos tipos penales que establece el proyecto de ley sobre ciberseguridad al que hiciste referencia en tu exposición. A ver, el proyecto de ley de delitos informáticos es la bajada en realidad del Convenio Europeo de Ciberdelincuencia, que es el Tratado de Budapest.
estructuralmente el proyecto tiene 3 acápites. Primero, en la parte, establece nuevos tipos penales, ¿no es cierto? Por otra parte, establece normas procesales y de colaboración internacional. Y finalmente, agrega una cuestión que parece ser muy relevante, que es una regla de competencia. De manera tal que esa es como los 3 lugares en los cuales el proyecto de ley establece un gran avance. En el ámbito sustantivo establece efectivamente nuevos delitos que hoy día algunos no existían y reformula algunos que hoy día estaban un poco, quizás habían quedado un poco atrás a propósito de la evolución de las tecnologías. Entonces establece el delito de acceso ilícito, de interceptación, que bueno, el acceso ilícito que plantea ahí todo un tema respecto de cuándo se va a entender que hay un acceso ilícito, se planteó en ese contexto, ¿no es cierto? Ahí Marcelo probablemente conoce esta discusión de cuándo el acceso iba a ser penado, porque está el tema del hacking ético, ¿no es cierto?, que es algo que normalmente en la informática se suele hacer. El delito de interceptación ilícita, también hay un ataque a la integridad de los datos y de los sistemas informáticos, también de abuso en los dispositivos. Específicamente se aclara un problema que había con el tema de los fraudes cometidos a través de sistemas informáticos, porque había una discusión de si cabía o no cabía en la figura típica de estafa, tal como la conocemos tradicionalmente. Entonces, levantando esa discusión, observando esa discusión, el proyecto de ley crea una figura específica de fraude informático que aplica, ¿no es cierto?, a aquellos fraudes que se realicen, ¿no es cierto?, mediante el uso de sistemas informáticos, ¿no es cierto?, y que generan un perjuicio patrimonial a una persona. También existen una categoría especial vinculada a delitos relacionados con la pornografía infantil utilizando sistemas informáticos, y finalmente hay un capítulo especial vinculado a delitos relacionados con infracciones a la ley de propiedad intelectual, derechos de autor y derechos conexos. Eso es un poco la estructura. La verdad es que esto, Paulina, es mucho más largo, ¿no es cierto? Podríamos estar acá, como decían los demás invitados, hablando de este tema muy en extenso. La modificación a la ley de delitos informáticos es un tema en sí mismo. Yo tuve el privilegio de haber sido invitada a trabajar en la redacción, en una de las mesas técnicas que se hicieron, las que se hicieron en regiones, lo cual celebramos mucho, ¿no es cierto?, que los expertos que estamos fuera de Santiago también hayamos sido invitados. Y es un gran avance desde lo normativo, desde lo procesal y también desde el ámbito de la colaboración internacional, que es el gran desafío que tiene, ¿no es cierto?, la investigación de la ciberdelincuencia, la cual no reconoce frontera y que supone, ¿no es cierto?, que los estados se pongan de acuerdo para su persecución. Lo cual también trae consigo, ¿no es cierto?, el análisis de hasta dónde es posible correr el límite entre la privacidad, el respeto a los derechos de los individuos versus la seguridad, ¿no es cierto?, que es como una de las discusiones que ya se ha deslizado, ¿no es cierto?, en las ponencias de los demás intervinientes en esta actividad. Gracias. Por razones de tiempo voy a hacer una última pregunta. Quedaron varias consultas que nuestros, no sé llamarlo asistentes virtuales, a quienes nos están escuchando hoy día, nos hicieron. Para Mónica. Pregunta Joaquín Maqueira Alonso. Le gustaría saber cómo puede la Unión Europea ayudar a los estados latinoamericanos para la implementación y medidas de programas de ciberseguridad. Bien. Bueno, qué lástima que no está Félix Arteaga, que sería justamente el experto capacitado para decir eso. Yo creo que la Unión Europea nos puede dar también el ejemplo. La Unión Europea tiene una ley que habla sobre la neutralidad, que en América Latina y en particular en Uruguay nosotros no tenemos. Tampoco hemos suscribido el convenio de Budapest, sino que asimilamos ciertos delitos. Hemos avanzado en muchas cosas y aún en otras no hemos avanzado. Y creo que sí, que justamente esos ejemplos, aunque entiendo y lamento otra vez que no esté Félix, que también dentro de la Unión Europea hay diferentes realidades. Y me parece, o quizás tú, Paulina, también serías más indicada para hablar de eso, que eres experta.
A lo que sí voy, y me parece que es un punto sumamente trascendente en esto, es que el tema de la ciberseguridad no es un tema que podamos resolver los estados independientemente. Es lo mismo que contra la COVID. Estamos atacando un problema global, la ciberseguridad es un asunto global, de manera individual, y eso genera una contradicción. La cooperación es fundamental en todo sentido. Y bueno, un poco eso. En cuanto específicamente a otros aportes legales que pudiéramos ver en la Unión Europea, y eso me excede un poco, pero sí en lo que significa el tema de la cooperación, y que incluso el tema que nosotros hemos recurrido muchas veces a la Organización de Estados Americanos, que tiene su estrategia, que han dado los lineamientos para los CSIRT, y que nos han dado, que es puntal en mucho de la colaboración, tanto pública como privada, que necesitan los estados. El tema también ahí es, volvemos a lo mismo, es a la soberanía tecnológica y a otros aspectos que hacen en esencia al Estado. Bueno, muchísimas gracias. Quiero de verdad agradecerle a ustedes, o a Félix Arteaga, que tuvo que abandonarnos un poquitito antes, para abordar un tema que, como lo dije al principio, tiene muchas dimensiones, y lo que quisimos hacer aquí era justamente dar un pincelazo muy general de algunas dimensiones que dicen relación con la ciberseguridad y con la pandemia que estamos viviendo y cuyos efectos vamos a seguir sintiendo en el mediano y lo más probablemente largo plazo. Así es que gracias a Marcelo, a Jimena, a Mónica, al profesor Félix Arteaga, que desde España también nos acompañó, por por lo menos haber dado algunas luces de esta discusión tan interesante y que finalmente afecta no solamente a los estados, al sistema internacional, a las empresas, sino que también nos afecta a nosotros en la vida diaria. Así es que gracias por habernos acompañado y ojalá contemos con ustedes en futuras discusiones, de diferentes reflexiones sobre este mundo que efectivamente estamos viviendo momentos interesantes de analizar, preocupantes también al mismo tiempo respecto a los efectos. Así es que muchas gracias, y a quienes nos están escuchando también, gracias de nuevo por su compañía. El capítulo de hoy va a quedar en el canal de YouTube del programa de Estudios Europeos. Hoy día transmitimos a través de nuestra cuenta de YouTube y a través de nuestra cuenta Facebook. Lamentamos no haber podido responder todas las preguntas por una cuestión de tiempo, pero lo esperamos en próximos seminarios que seguiremos organizando a través de esta plataforma del programa de Estudios Europeos y la Cátedra Jean Monnet. Así es que buenas tardes y hasta la próxima. Gracias, Paulina. Adiós. Gracias. Chao.